DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Esto es El Análisis. Durante una hora vamos a estar contándoles todo lo que sucedió esta semana, todo lo que está sucediendo hoy, un día muy particular, y todo lo que va a suceder, sobre todo en esta semana, esta que tranquilamente uno podría definir como la semana más intensa del año en la Cámara de Diputados. Después vamos a analizar por qué, las razones que lo justifican, pero ahora vamos a todos los que traen toda la información aquí, nuestro equipo para hoy. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, José, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, veo que ya te has ido a cortar el pelo. Ya te estás preparando para lo que será la semana próxima. Para las vacaciones. Bueno, además, bueno, para un lunes y martes muy especial aquí en la Cámara de Diputados. En principio, en lo que sería lunes, la labor parlamentaria, y el martes esta sesión especial que por ahora, de manera oficial, no la tenemos convocada. Muy bien, veremos a ver, vamos a hablar de eso. Gaby Vulcano, Claudio Mardones, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está José? Sí, bueno, estamos a la espera de la confirmación, o mejor dicho, la convocatoria a la sesión para la semana próxima para que se trate lo que es el proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional, donde hay una gran cantidad de temas, donde en los últimos días vimos que, siguieron las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para tratar de acercar posiciones, porque todavía en la oposición hay resistencia a algunos de los artículos donde ya anunciaron que no van a acompañar, que en particular podrían llegar a votar en contra. Hay que ver qué sucede una vez que el proyecto de ley llegue al recinto. Sabemos que muchísimas veces es en el recinto donde se introducen algunas modificaciones al texto que llega, y ahí, bueno, siguen las negociaciones a ver si es posible destrabar algunos temas que son muy importantes para el Ejecutivo Nacional, como tiene que ver con los temas de retenciones y jubilaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, lo veníamos repasando un poco. Hay algunos puntos de una negociación en pleno desarrollo. Podríamos decir de que todavía falta abordar los temas más importantes. Ayer hubo también otra definición en torno a lo que puede pasar respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Estamos hablando de 33.000 millones de dólares. Bueno, en ese contexto, un 66% que forma parte de las deudas, de los bonos que van a ser absorbidos del Tesoro. Hay otro capítulo que tiene que ver con los activos y los bonos no negociables. Parece que el oficialismo habría accedido a que el 33% restante quede en manos del ANSES. Estamos hablando de la parte que no es deuda, sino de la parte que son las acciones y los activos que tiene el ANSES. Un punto, pero quizá no el más importante, teniendo en cuenta que la expectativa de las provincias, de los gobernadores, pasa por la compensación de las cajas jubilatorias no transferidas, ¿no? Uno de los temas, una vieja herida, podríamos decir, entre las provincias y el gobierno nacional, en donde esas cajas no transferidas ya de los 90 implican también una erogación presupuestaria anual, que es la que están esperando de que haya una confirmación finalmente, si todo el proceso que incluye en la ley de ómnibus, en la ley de bases, el capítulo que implica el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, no solamente incluye lo que tiene que ver con los bonos y con los activos, sino también con la compensación específica a las cajas jubilatorias. Importante todo lo que decís, porque bueno, es sobre todo porque indica que se sigue negociando, se sigue trabajando sobre el tema. Ayer teníamos una mala noticia, que era el hecho de que, bueno, por un lado la postura de los bloques dialoguistas, algunos de los bloques dialoguistas que estaban retrayéndose respecto de las negociaciones. Decían, bueno, hasta acá llegamos, el resto lo negociamos vamos al recinto y ahí definimos. Nos vemos en el recinto. Inclusive hoy había una fuente consultada que me decía, bueno, mira, ahora está todo parado. Lo que me decía era que en este momento, consultándolo respecto de uno está esperando que llegue la convocatoria para ver si la sesión será el martes o no. Verán qué es lo que sucede. Uno está esperando que hoy sería el día para que sea la convocatoria.
Pero bueno, a la espera de eso decían no hay margen para modificarla esa fecha. Entonces tendría que ser, pero hoy por hoy, si saliera, saldría con una ley flaca. Vos lo decís, José, porque entendés que no solamente nosotros consultando a los legisladores, sino también las propias personas que están cercanas al Congreso ya preguntan. ¿Habrá sesión finalmente el martes? Digo, pensando en esto de la no confirmación todavía, entendemos que es una cuestión más protocolar. Terminan algunas negociaciones, conversaciones, como para definir si finalmente se llega bien en el sentido de el quórum, los votos para la votación general y también con los apartados de estas 34 firmas en disidencias que hubo el martes en la comisión. A ver si cómo se transforman esas disidencias en votos positivos. Claro. Sobre todo porque yo creo que de alguna manera está asegurada la votación en general. El tema es que el particular es lo fundamental. Sí, ayer estuvo aquí en la Cámara de Diputados el vicejefe de gabinete, José Rolandi, donde conversó con algunos de los opositores para ver si podían llegar a destrabar las conversaciones en algunos de los puntos que veníamos mencionando. Escuchó el reclamo que le hicieron los principales referentes de la oposición, entre ellos estaba Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, pero no dio respuestas respecto a si hay posibilidad de hacer cambios en el recinto sobre estos temas. Desde la oposición, como vos decís, ya hay un sector, sobre todo de Hacemos Coalición Federal, que dijeron, bueno, esperemos a la discusión en el recinto. Desde el radicalismo hay miradas similares. Hay un sector de la Unión Cívica Radical que directamente no quiere acompañar ni siquiera en general el proyecto de ley. Y después, desde el PRO, ya adelantaron a través de un comunicado que van a acompañar la iniciativa del Ejecutivo Nacional, más allá de algunas diferencias que tienen con el texto. Pero bueno, en principio ya tendrían asegurados desde el oficialismo los votos del PRO. Así es, y bueno, recordemos, este es un proyecto que llegó con 664 artículos, ahora quedaron 650 y, a ver... Creo que eran 523. 523 en principio. Ahí va, le sacaron 141. Totalmente. Ahí está, y entre todos esos está el tema de la pesca, una de las cuestiones que, bueno, hubo muchas discusiones respecto de lo que finalmente es lo que quedó. Ahora vamos a escuchar entonces qué nos decía aquí en la tercera edición Héctor Stefani, diputado de Tierra del Fuego, sobre ese tema. Cada provincia en la Argentina tiene diferentes características, diferentes intereses. Algunas provincias estarán más interesadas por las retenciones, otras por la pesca, otras por los hidrocarburos, otras, las economías regionales. Habrá temas que tendrán la generalidad del enfoque, como jubilaciones, que en cualquier provincia en la que vivas, pero después hay temas que tocan puntualmente a la provincia patagónica donde yo vivo, que me parece que ahí es donde va a haber diferencias de criterios y de defensa de interés. En el tema de la pesca, yo creo que no es que se dieron todas las concesiones. Yo creo que la pesca es una ley que debe modificarse en la Cámara de Diputados. Hay que escuchar a todos los sectores. Es una ley importante para Argentina. La Argentina es un país que le da la espalda al mar históricamente y tiene ahí muchos recursos. No por nada tenemos 400 barcos en mar libre esperando poder pescar los recursos nuestros que salen, que están en el límite, que migran, que no conocen que ahí se terminan las 200 millas argentinas. Los noruegos diseñaron jaulas para la cría de salmones que van a 100 metros de profundidad en el mar, con lo cual encontraron una solución para varios de los problemas que tenían. ¿Sabes de qué se alimentan? De pellets de soja. Ni Noruega ni Chile, que son los dos productores más grandes de salmones, tienen soja. ¿Sabes cuánto se vale la soja? $500 la tonelada. ¿Sabes cuánto sale la tonelada de salmón? 6.000, 5.000. Nosotros tenemos la capacidad de multiplicar por 10, ¿entendés? O sea,
La pesca y la salmonicultura en la Argentina y el mar necesitan que el argentino le dé otra mirada, que lo mire de frente y que sepa que ahí tiene un recurso importante que proteger. Los países a los que nos queremos parecer ultra protegen sus recursos para darle valor agregado recién y después exportarlo. Ahí escuchábamos al diputado Héctor Stefani del PRO y él se refería al tema de la pesca y él está viendo el artículo 213. 213 es el que sustituye el artículo 26 de la ley 24.922 por el siguiente. Dice que para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen ni por las características de las empresas titulares de los buques, y los permisos van a durar un máximo de 20 años. Es todo un tema esa cuestión que fue una de las primeras. Estamos con la cuestión de las voces de los gobernadores. Eso fue lo primero que levantó Polvareda. Totalmente. En el terreno de los gobernadores. Sí, podríamos decir de que fue el primer momento en donde el ministro Guillermo Franco, abrió una parte de la negociación con los gobernadores, tanto por la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, como por el intendente de General Pueyrredón, del distrito partido de la provincia de Buenos Aires, que alberga Mar del Plata, y en ese contexto Guillermo Montenegro, tanto como Ignacio Torres, plantearon y dijeron, así como está planteado la serie de reformas a la ley de pesca, puede generar una situación crítica para todas las provincias patagónicas, y a eso se sumó Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro, una figura muy importante del PRO de la provincia de Buenos Aires, que en ese contexto también suplantó los planteos que había hecho el gobernador Axel Kicillof también, claro, ¿no? Así que ahí se abrió esa negociación, ha tenido idas y vueltas, hay que ver cuál es la devolución final respecto a esta formulación del artículo, como bien lo estabas leyendo, José, porque habían algunas cuestiones específicas con el amarre y con la obligación de amarrar en puertos argentinos, también para garantizar el trabajo argentino en las operaciones de pesca sobre las 200 millas. Todo empezó con un Franco diciendo lo de las 200 millas argentinas no está en discusión. Así es, sí. El papel de los gobernadores es central. Lo hablamos toda la semana. Acá vos estuviste con Yarlora, por ejemplo. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con Yarlora y Maximiliano Puyaro también habló, pero en otro sector de donde estamos ubicados. No se pudo prestar a tomar declaraciones con nosotros, pero por una cuestión de reuniones que había en ese momento, en ese día específico que fue el martes, donde se realizó la reunión plenaria. Bueno, hoy fue básicamente el día de las declaraciones de los gobernadores para entender las posturas. Tenemos la postura del gobernador de Río Negro y la postura de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que dijo nosotros no le vamos a cortar la llave del gas. Y por el otro lado, Río Negro dijo, bueno, si no recibimos dinero, nosotros te dejamos sin energía. Es como un juego de declaraciones que veremos cuál es el desenlace que tiene, porque o ayuda o perjudica. Claro, justamente. Y cuando hablamos de los gobernadores, bueno, pasamos por una cuestión que tiene mucho que ver, que es el reclamo que vienen haciendo, que tiene que ver con las retenciones. Y las retenciones, y en particular el tema de las economías regionales. Bueno, hay una gran discusión y bueno, vamos a ver algunas de las placas para ver, porque el gobierno recuerda que insiste en el hecho de que, bueno, ha cedido en algunos de los reclamos en ese tema, y ha cedido en el tema de las 35 economías regionales que ha exceptuado el tema de retenciones. Veamos ahora unas placas donde se ve, a ver, las veremos ya. Ya van a aparecer. Bueno, decíamos que se dio a los reclamos sectoriales de las provincias, incluyendo un listado de 35 economías regionales entre las excepciones. Bueno, las modificaciones no alcanzan, por ejemplo, a los cereales, ni a las oleaginosas, ni a las carnes. Veamos entonces cuáles son los ítems alcanzados por esta medida que adoptó el gobierno. En la próxima placa lo vamos a ver. Bueno, el texto original del proyecto de ley de bases lleva de 0 a 15, entonces el nivel de retenciones equiparándolas con el resto de las exportaciones que aumentan según la intención oficial. Bueno, son 35 producciones específicas las que van a quedar exceptuadas de ese impuesto. Las más importantes son el vino, la yerba mate y el maní,
Y bueno, ahí vemos claramente, por ejemplo, ahí yo veo votos. Por ejemplo, cuando Totalmente. hablamos del vino, vemos Cuyo. Desde el gobierno de Misiones habían cuestionado el hecho de que la yerba mate pasara a tener que llevarse las retenciones de 0 a un 15%. Claro. Fue uno de los grandes cuestionamientos que se hicieron desde la provincia de Misiones. Y lo que está reclamando un sector de la oposición es que no se acote solamente a 35 productos de economías regionales, sino que se amplíe eso al resto de las economías ¿Y cuántas regionales. Que creo que, si no me equivoco, Dijo. 7.000, ¿no? 7.000, sí. Entonces, bueno, claramente entre 35 y 7.000 hay una gran diferencia. Por momentos parece difícil poder acercar posiciones en ese sentido. Ahí, desde el oficialismo, lo que le dicen a la oposición es: nosotros cedimos una parte al pedido que ustedes estaban haciendo. No nos mantuvimos en el mismo lugar porque lo que estaban planteando es llevarla de 0 a 15 para todos los productos de las economías regionales, y desde la oposición les dicen, bueno, si no es para las 7.000, por lo menos traten de ampliar ese número, y ahí está trabado el tema. Claro, evidentemente ellos hablan de, bueno, decíamos entonces el vino, la yerba mate, el maní son las más importantes de todas estas que se excluyeron. Totalmente, y parece que ahí también hay otro capítulo, José, y tiene que ver con la negociación a cuentagotas, porque ayer en los intercambios que, bueno, en donde apareció un nuevo contorno para negociar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también con las retenciones, especialmente en el capítulo de las economías regionales. A las 35, falta confirmarlo, están a un paso de sumarles 3 más, que son para el tabaco, hablando de provincias, estamos hablando de provincias norteñas importantes, Tucumán, Jujuy, Salta, también para los especieros, es decir, para la exportación de especias, y también para la alfalfa. Así que señales que surgen en un momento en donde la discusión con los gobernadores a veces parece subir de tono. Lo que vos decías, Gonzalo, de las expresiones del vicegobernador Pedro Pesati. Claro. Bueno, es que el rionegrismo está saliendo a jugar fuerte. No es que solamente nos encontramos con Nacho Torres, gobernador del PRO de la provincia de Chubut, sino el juego que empieza a desempeñar el reelecto gobernador Alberto Beretilnec, ¿sí?, que activa a su segundo, Pedro Pesati, una figura muy importante, con un discurso muy duro respecto a lo que implicarían las consecuencias veladas de esta información confirmada a partir de la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, señalado por haber ventilado una frase del presidente Javier Milei que precisamente apunta a los gobernadores, producto de una devolución en torno a esta negociación, a uno de los 2 carriles que impacta directamente en la ley bases, y es la negociación con los gobernadores. ¿Qué decía Beretilnec, por ejemplo, ayer? Decía que le pedía al gobierno que deje de amenazar y convoque al diálogo, y dijo que su administración no iba a aceptar ningún tipo de apriete para apurar la sanción. Bueno, tengamos en cuenta que él la tiene clarísima. Beretilnec hace 5 minutos era senador nacional, Claro. así que él sabe lo que vale ese único senador que tiene, que en este caso quien lo reemplaza en este momento, que es una mujer. Sí. No, Y ya fue gobernador él a su vez, ¿no? Fue gobernador, vuelve. Claro, tiene mucha experiencia. Hay que remarcar que estas respuestas que están dando muchos gobernadores frente a lo que viene planteando el gobierno, más allá de las filtraciones o no que se dieron respecto a una reunión de gabinete, según señalan en el diario Clarín, hay bastante molestia y enojo a partir de un tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, donde dice que si no se aprueban los artículos vinculados a los temas económicos del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo al Congreso, se van a achicar las partidas para las provincias, se van a limitar esas partidas para las provincias. Y él aclara, el ministro, que no se trata de una amenaza, y a partir de ahí empiezan los distintos gobernadores a contestarle a Caputo respecto a estas declaraciones que hizo públicas desde la red social X. Digamos que es una advertencia. Si no es Digamos, una amenaza, como aclara Caputo, es que lo una tomen como advertencia. quieran, claro. Claro, cada uno Sí. puede tener su Después interpretación, no digan, pero bueno. el que avisa no traiciona.
Veamos entonces cuáles son las economías regionales entonces que van a ser que sí están liberadas de retenciones. Bueno, mencionamos entonces a los 3 productos emblemáticos, entonces también están los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas y papa. Esos son algunos de los artículos que han sido excluidos. Veamos más, tampoco van a pagar retenciones, ajo, garbanzos, miel, azúcar Tucumán, ya compensaron eso, el té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajería, ovo, productos, jojoba, girasol, confitero, completan el listado entonces el alpiste, mijo, trigo sarraceno, no todo el trigo, obviamente ahí sí está incluido en retenciones importantes, quinoa, lupinos, lino, aceites esenciales de limón, no todos los limones, algodón textil, no todo el algodón, forestal y alfalfa. Alfalfa ya está entonces incluida, que vos la habías sumado recién. No sé si hay alguno más. Tenemos otra placa que no corresponde a más productos. Agotamos los 35 que estaban citados a fines del año pasado. Recordemos que había aceptado eliminar el gobierno las retenciones en una veintena de productos. En esa decisión había ya incluido a la lechería, que la vimos incluida ahora también, la agregaron, pero ya estaba incluida entonces. Pero no, por ejemplo, el tema de la industria forestal, frutícola y la avicultura. Acá, entre todos el desfile de representantes de la sociedad civil, estuvieron justamente muchos representantes de estos sectores expresando justamente el reclamo que tenía que ver con las economías regionales. Viendo el tema en la próxima placa, y la última ya, representantes de la producción de algodón, girasol, limones, la industria forestal y la avicultura habían planteado al gobierno que con el aumento anunciado inicialmente en el proyecto de ley, sus márgenes brutos serían negativos y sus exportaciones inviables, afectando así vastas regiones productivas y llevando a la pérdida de mercados a manos competidoras internacionales. Es un reclamo entonces que acá tiene que ver con las economías regionales, pero claramente está dentro del reclamo ese que les pide no elevar a 15 puntos las retenciones en muchos de los aspectos. Sí, hubo un punto en común, me da la impresión, entre muchos legisladores de distintas provincias y de distintos bloques. Bueno, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de Carlos Zapata. Carlos Zapata se convirtió ya hace unos días atrás en un legislador más dentro del bloque de La Libertad Avanza. Y en algunas de las entrevistas que le realizamos, su preocupación o su pedido por lo menos de modificación dentro de la ley tenía que ver con el sector tabacalero, porque él al defender los derechos o los principios de la provincia de Salta, bueno, ahí encontramos muchas situaciones. Lo mismo sucedía con el sector pesquero y así con muchos, pero creo que fue un punto en común en lo que significa, más allá de pertenecer a un bloque, también defender cada uno de los compromisos que tienen cada uno de los legisladores con sus provincias. Por eso digo, esto va más allá de los bloques, sino más la representación de las provincias. Parece ahí que el reclamo de Zapata lo ha atendido Claudio. Totalmente. Sí, tabaco, y ahí digo, sí, pero ahí hay otro contexto, porque podríamos decir que de los gobernadores del peronismo, el que abrió las primeras negociaciones con francos fue precisamente el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ¿no? Quien fue una de las figuras del Frente Renovador. Y es el factotum de la creación de Innovación Federal. Totalmente. Ahí tenemos, digamos, otro de los datos por fuera de lo que implica este nuevo bloque Independencia en respuesta a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de ceder en otro de los planteos ofrecidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, para poder anotarse un poroto en ese proceso de negociación. Realmente los beneficios de la ley del azúcar son muy importantes y trascendentes. No es la primera vez, ha pasado en la discusión presupuestaria. Ahora lo que hace es cristalizar una división en el bloque de Unión por la Patria. Claro, y bueno, todo esto da un poco la señal de la centralidad que están adquiriendo los gobernadores. Lo tiene clarísimo, el que lo tiene clarísimo es el gobierno, obviamente, siempre lo tuvo claro y siempre reposó en esa sensación de que con la anuencia de los gobernadores iba a conseguir los votos necesarios.
no le estaría funcionando del todo. Exacto. Sí, es algo que se suele hacer, que todos los gobiernos lo han hecho. Por un lado, se dan las negociaciones aquí en el Congreso entre los distintos bloques políticos, pero al mismo tiempo el Ejecutivo Nacional suele negociar con los gobernadores para poder llegar también a algún tipo de consenso en el Parlamento. Es algo que también estamos viendo en estos momentos, que se están dando conversaciones de manera simultánea aquí en el Congreso, en la Casa Rosada, con algunos de los gobernadores. De hecho, el propio ministro del Interior, Guillermo Franco, se ha reunido con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Después se ha reunido también por separado con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que es uno de los gobernadores que encabeza las negociaciones en nombre de los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que después están los reclamos o los pedidos de cada uno de los gobernadores, independientemente de las fuerzas políticas, que empiezan a tratar de negociar para sus provincias algunos de los puntos que consideran centrales que pueden llegarlos a afectar a partir de esta ley. Recién mencionaban la figura de Jaldo, que intervino de manera fuerte en el diálogo con los diputados que le responden a él para que puedan acompañar esta iniciativa, y que ya dejaron en claro que cuando llegue al recinto van a contar con los votos de ellos. Bueno, ya ven toda la información que está circulando en estos momentos en la Cámara de Diputados y que le estamos brindando, y no saben todo lo que tenemos para la segunda media hora de este programa, pero todo eso después de una breve pausa. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario, y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos con el análisis, con muchísima información para esta media hora que resta, toda la información, todo lo que va a suceder durante este fin de semana intenso y ni qué decir de lo que va a pasar lunes y martes, y a partir de entonces si hay sesión, que seguramente va a haber, ahora hablaremos de eso y veremos todo lo que va a suceder durante la semana. Pero bueno, para conocer más sobre esa posibilidad de sesión el próximo martes, nos vamos ya mismo a Corrientes. Y es el momento de saludar a Lisandro Almirón, diputado nacional de La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Hola, José. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bueno, ya hicimos un anuncio para la sesión del martes. Ahora usted me dirá a ver qué tanta posibilidad hay de que se confirme finalmente la realización de la misma. Por supuesto que todos estamos expectantes. Han sido semanas de idas y vueltas, pero siempre, digamos, con una impronta de mucho trabajo y de mucha colaboración por parte de quienes quieren de alguna manera dar un paso adelante. Se está trabajando a destajo para poder llegar lo antes posible a darle tratamiento. Pues, por supuesto que más allá de la prórroga de las sesiones extraordinarias, tenemos que ser conscientes que también tenemos que dar la oportunidad de oportunamente el tratamiento en la Cámara del Senado, y para eso estamos tratando de, conforme a los plazos que tenemos, ser conscientes de que el tratamiento va a llevar muchas horas y acomodándonos para contar con la mayor participación posible y con el mayor consenso en algunas cosas que seguramente quedaron por ahí pendientes del plenario y que se van a concretar indudablemente en la sesión. Tenemos mucha esperanza en que así sea y estamos trabajando para eso. Usted justamente mencionaba recién el plenario, usted fue uno de los protagonistas de aquellos 115 diputados que participaron del mismo. ¿Qué balance dejas o qué le dejó el mismo? Y un poco también la sensación que le dejó, esa polémica que se generó finalmente el día después, justamente con el tema del dictamen. Sí, yo creo que nosotros
estamos tratando de actuar con muchísima responsabilidad y seriedad. Parece que nadie vino acá para hacer mal las cosas, y creo que hay un equipo de gente trabajando muy seriamente. Se hizo durante el proceso del plenario y posteriormente con la protocolización de cada uno de los dictámenes. Entonces yo la verdad que adhiero a la responsabilidad con la que se viene trabajando y estar seguro de que estamos haciendo bien las cosas, que habrá gente que va a poner todos los palos en la rueda para que esto no salga, para que las cosas en los medios de comunicación parezcan lo que no son, porque he leído mucho estos días y la verdad que no paro de ver medios de comunicación por ahí un poco o desinformados o dando opiniones muy subjetivas sobre cuestiones que son técnicas, y dentro de la técnica legislativa está todo dentro del marco de la ley, y hay que tener la seguridad de que se está actuando conforme a derecho y que vamos a saber construir los consensos necesarios, como te decía, para que la ley tenga esta media sanción tan importante para nosotros. ¿Les han comentado ya cómo va a ser el desarrollo de la sesión? Que será el martes o el miércoles o cuando sea, pero ¿les dieron detalles de cómo es que se está la parte organizativa de la misma? Nosotros tenemos primero, por supuesto, tener una reunión entre los diputados del bloque, que lo haremos oportunamente, probablemente esto sea a la brevedad después del fin de semana, y en esas reuniones se coordinan las acciones como para llevar adelante aquellos acuerdos que ya se materializaron de alguna manera a través de los dictámenes, sobre todo el dictamen de mayoría, y sobre lo que se está trabajando durante las últimas horas, que es tratar de llevar una sesión ordenada, con responsabilidad, sabiendo que quizás a mucha gente no le guste, pero la gente votó una mayoría, venimos a representar un sector mayoritario y tenemos el acompañamiento de otros espacios políticos, y seguramente en el recinto trataremos de construir ese consenso tan importante que es para nosotros en todos los aspectos de la norma. Pues esta norma va a tener un tratamiento en general, en el que estamos seguros que esto va a ser importante para nosotros tener el primer tratamiento general con una votación mayoritaria, y seguramente después en particular se irán definiendo algunas cuestiones muy técnicas que se debatirán en el recinto y que van a ser quizás motivo de largas horas de escuchar a los distintos espacios y a los distintos legisladores. Entonces, es un proceso natural y es buenísimo que suceda en el mes de enero, al arranque de un gobierno donde se han escuchado no solamente a todos los ministros, sino se han escuchado a todos los sectores sociales, se han escuchado a todos los bloques, ha habido un ida y vuelta entre todos los espacios, y quizás las cosas que por ahí se comentan ahora son lamentablemente actitudes desafortunadas por tener buena fe, por tener la actitud siempre de tratar de sacar las cosas con la mayor transparencia posible, y así estamos trabajando y así lo vamos a seguir haciendo. Entre esos discursos que se van a escuchar va a estar seguramente el suyo, diputado. A ver, adelántenos a qué se va a referir, siendo una ley tan larga, tan extensa, cómo se eligen los temas que va a tocar en ese discurso, que no sé cuánto tiempo se le asignará a cada legislador para hablar, pero ¿de qué va a hablar usted? Yo soy un ferviente defensor como la mayoría del pensamiento de Alberdi, que viene de Montesquieu, de la división de poderes. Creo en la división de poderes, creo que en gran parte de la norma hay una clara intención de mejorar el sistema administrativo que tenemos, de mejorar la calidad de la administración que tenemos, tanto en lo contractual con terceros, como con la relación contractual que hay con los empleados puertas hacia adentro. Así que confío plenamente en que la profesionalización, el llamado concurso, la facilidad que se le va a dar a todos los ciudadanos libres a tener sus relaciones con mucho más posibilidad de tener menos intromisión del Estado, van a beneficiar no solamente a la economía, sino van a beneficiar en general a las relaciones entre distintas partes, entre ellas la más importante, que son los ciudadanos libres. Creo que el aspecto normativo es muy amplio. Me interesa mucho todo lo que es el aspecto administrativo de la norma,
pero hay cuestiones que hacen a nuestra región, como son las economías regionales, que son cuestiones que seguramente lo van a hablar la mayoría de los diputados del interior, las jubilaciones, que son temas que por ahí son temas urticantes para muchos. Nosotros tenemos que defender una posición que nos parece justa desde el punto de vista de que se comunica muchas veces mal la pretensión que busca el gobierno a través de las modificaciones y los resortes que ha utilizado en una norma que tiene un contexto total, que es muy difícil analizar solamente aspectos de la norma en parte, porque cada norma tiene una razón de ser respecto al otro tema que se toca, digamos. Entonces, para mí es fundamental ver el todo en esta sumatoria de partes en la que mucha gente ha cuestionado algunos aspectos de la norma de forma aislada, pero que sin ver la importancia que tiene para nosotros arrancar con esta ley aprobada, es fundamental. Y creo que, sin lugar a dudas, ha habido repercusiones positivas. Usted mira, y se va a empezar a notar con los números más adelante, cuando empecemos a tener menos inflación, cuando empecemos se empiece a desacelerar este proceso inflacionario que hemos heredado, y cuando se empiecen a comparar las prácticas políticas de siempre, como puede ser la emisión de cuasimoneda respecto a lo que propone este ajuste, que es necesario por el despilfarro que hubo durante estos últimos años, y que de manera injusta en 40 días se nos ha puesto el mote de ser los responsables de cosas que estamos tratando los ciudadanos responsables de afrontar, de dar la cara y de poner esfuerzo día a día para que los argentinos tengan un país mejor, un país donde nuestros hijos no se tengan que ir a estudiar a otro lado, donde no tengan que ir a lavar a copa a otros países, sino tengan las mismas posibilidades de montar una empresa como lo hacen en otros lados al poco tiempo de estar en otros países, hacerla en su país. De poder tomar empleados, de poder tener empleados y no empresas tomadas por los empleados que por ahí trabajan 3 meses y se quedan con el esfuerzo de muchos empresarios o muchos emprendedores que quieren ganarse la vida fuera del Estado, como pasa en muchas de las provincias de Argentina. Hoy la economía la mueve prácticamente el empleo público. Claro. Usted mira cómo están los chacareros de la zona del norte, dice, ¿cómo es posible que esta gente no pueda prosperar? Porque las relaciones no le dan, porque no tienen acceso al crédito, porque no pueden exportar, porque no hay caminos en los lugares donde porque no hay puertos, porque necesitan una energía que les permita ser competitivos. Y si no empezamos a tomar, digamos, muy en serio lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando, que por ahí se minimiza, porque la verdad que esto también hay que decirlo, muchas veces se comunica solamente un discurso, el discurso de los que son responsables de esto, digamos, y pasan inadvertidos y pasan como si no hubieran gobernado nunca. Sí, bueno. La verdad que nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo del diálogo, de la comprensión, pero también poniendo, digamos, los aspectos positivos que tiene la norma, y para eso estamos trabajando. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho. Bueno, nos vemos seguramente lunes o martes acá por el Congreso de la Nación. Ha sido muy amable y los saludamos. Buen fin de semana. No, le agradezco muchísimo. Bueno, es la primera, después de un tiempo, la primera vez que por ahí podemos tomar contacto y hacer un parate. Este fin de semana es para cargar pilas, para esta semana ponerle todo lo que haya que ponerle al Congreso y estar hasta la hora que haya que estar, pero tratar estos temas que hay que sacarlos adelante. Un fuerte abrazo. Abrazo, diputado. Bueno, era el diputado Lisandro Almirón, que va a ser uno de los protagonistas del largo debate que se va a dar seguramente durante esta semana, y sobre ese largo debate nos va a hablar y va a trazar un balance seguramente Gaby Vulcano. A ver. Vamos a contarles un poco en qué consistió este debate que se dio en el plenario de comisiones del proyecto de ley de bases. La iniciativa se trató, como decíamos, en el plenario de comisiones de legislación general, de asuntos constitucionales y de presupuesto y hacienda. Estas reuniones se hicieron en el anexo C de la Cámara de Diputados. Para quienes no conozcan de qué se trata, estamos hablando del edificio que es más nuevo, no es el Palacio del Congreso. Allí se dieron 7 jornadas de discusiones donde se fueron tratando y abordando los distintos puntos de este proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional. Asistieron 125 legisladores de los diferentes bloques políticos.
Diputados estuvo encabezado por los legisladores del oficialismo, que son quienes presiden las comisiones, con excepción de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, donde está al frente de ella José Espert, que hoy es un aliado prácticamente del gobierno, pero estaban los diputados de todas las fuerzas políticas, ¿no? Inclusive hay que destacar que estaba Cristian Castillo como integrante de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, lo hemos dicho acá en otras oportunidades, vos, José, lo sabés más que nadie, donde la izquierda en general no ha formado parte de las comisiones, más allá de que, como sabemos, cualquier legislador puede participar de los debates que se dan en las reuniones, en las distintas comisiones. Claro, justamente se armaron las comisiones en función del sistema DONT y bueno, la izquierda con 5 diputados no tendría posibilidad de participar, pero bueno, se le concedió por estar y nada menos que en la Comisión de Presupuesto. Claro. Más importante. Te diría que es una de las comisiones más importantes, bueno, las 3 que participaron de este plenario. Participaron 13 funcionarios del Gobierno Nacional, vinieron a explicar los puntos más salientes de este proyecto de ley. Desde la oposición dijeron que era necesario que viniera también el ministro de Economía, Luis Caputo, que no vino, tampoco el jefe de gabinete, Nicolás Pose, que fueron los 2 funcionarios que pidieron desde la oposición que vinieran. Sin embargo, vinieron otros funcionarios para dar cuenta de este texto que el Ejecutivo Nacional está analizando la posibilidad de llevarlo la semana próxima al recinto. Expusieron 201 representantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? De distintas organizaciones gremiales, sociales, también de organizaciones políticas y diferentes ONG que vinieron a plantear sus puntos respecto a algunas cuestiones donde consideraban que había que hacer modificaciones. Vimos muchísimos representantes del ámbito de la cultura. Perdón, Gaby, hay un punto importante en esto que decís, que participaron 13 funcionarios del Gobierno Nacional, porque respondieron preguntas, escucharon atentamente todas las quejas o todas las consultas de los diputados, y uno de ellos es el ahora ex ministro de Infraestructura, Ferraro. Hay que ver qué quedará ante el informe y todas las cuestiones que le han preguntado y todas las cosas que respondió, a ver si todo continúa igual, porque ahora pasaría a ser una secretaría. Así es, Ferraro fue uno de los ministros que en su momento más contó y explicó respecto y defendió a esta iniciativa. Vemos en la próxima placa otro de los puntos. Bueno, se firmaron 5 dictámenes, ya lo mencionábamos antes. El de mayoría fue el de La Libertad Avanza. Consiguió el apoyo del PRO, de un sector de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal, de algunos otros diputados, entre ellos de un diputado peronista, el diputado Fernández, que armó un bloque aparte llamado Independencia, en lo que contábamos antes, el diálogo permanente que tenía con el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo. El primer dictamen de minoría fue el de Unión por la Patria, y después hay otros 3 dictámenes que son el de la coalición cívica, que decidió de alguna manera diferenciarse del resto de sus compañeros de Hacemos Coalición Federal, y también presentó la izquierda otro dictamen, y los socialistas junto a Margarita Stolbizer decidieron presentar también un dictamen aparte, también diferenciándose del resto de los integrantes de Hacemos Coalición Federal. Se dieron discusiones al interior tanto de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal respecto a si acompañaban o no. De los diputados del radicalismo, solo 8 acompañaron y otros 8 decidieron no firmar. Sí, es un repaso de lo que fueron el desarrollo de este plenario, que bueno, dejó habilitado el dictamen entonces para la sesión que se va a desarrollar. En principio se había hablado originalmente para el 25 de enero, finalmente ahora se prevé para el martes que viene. Vos decís, vos te jugaste que es a las 9 de la mañana. Sí, no, a ver, no es que me jugué, no es que me jugué, sino que ante la consulta, en principio, alguna persona, digo un legislador, ¿no? Obviamente,
ante ya la confirmación de que no iba a ser el jueves de esta semana, es decir, ayer, Claro. lo que hubiese sido ayer, ya se empezaba a correr la información de que sería el martes y que iba a ser a las 9. Después consulté a otro legislador de La Libertad Avanza, que hablando justamente de horarios, me decía que posiblemente sea a las 10. Por eso digo, me da la impresión de que si además se va a hacer la labor parlamentaria lunes, para ahorrar muchos tiempos de organización y de protocolo de cómo se va a llevar la reunión, es posible que sea bien temprano el comienzo de la sesión. Y respecto al informe, yo diría que el informe que hizo Gaby es hasta necesario para empezar todo lo que pasó, sí, claro. a volver a unir todas las piezas y entender un poco todo lo que pasó en estos días tan frenéticos. Esto terminó el martes. El martes fue el dictamen. Yo estaba repasando a ver las cosas que pasaron esta semana. Por eso decíamos, fue la semana más intensa. A mí me parece que la semana de más rosca, seguro, Sí. política. Pero aparte, recordemos lo que fue esta semana. Tuvimos el martes fue el dictamen. Sí. El miércoles el paro que estuvo relacionado, también tiene su componente legislativo porque, bueno, estaba relacionado directamente con esto. Una madrugada de miércoles intensa, una previa del paro intensa en el plenario de comisiones, ¿no? Números que van, números que vienen, firmas que aparecen. Así es, Bueno. como toda la polémica que se dio con eso. Está la sesión que no fue, que se preveía Jueves. que fuera el jueves, justamente se postergó. Después que tuvimos la ruptura del bloque Unión por la Patria. Exacto, Otro además, el detalle. bloque Independencia. Perdón, y el lunes ¿Y el lunes qué pasó? A ver si me Y quedo no, descubierto. todas las especulaciones Sí. que había, las entrevistas que pudimos realizar con muchísimos diputados que ya estaban en las cercanías del Congreso y que empezaban a comentarnos y a armar un poco el rompecabezas de cómo se podía dar esta semana. Y a eso se suma la rosca del paro, pero especialmente lo que sucedió en el barrio de Recoleta, ¿no? En una serie de intercambios y negociaciones que han sido confirmadas por distintas fuentes y que en ese contexto derivó en la postergación de la sesión para el martes. Y cuando hablamos de negociaciones que siguen, y hablamos del barrio de la Recoleta, y también acá en el Congreso de la Nación, me decían que había habido una reunión importante hoy. Sí, Digan ustedes, hoy, a ver, que sí, tienen hoy- la información. hoy hubo una reunión importante entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de Karina Milei y de Lule Menem, donde, bueno, hasta donde yo tengo la información, esa reunión se dio en la Casa Rosada, o por lo menos parte de la reunión se dio ahí. El tema es saber hasta qué punto estas negociaciones o estas conversaciones tienen que ver con ver si se puede tender algún puente más con la oposición, pensando en la próxima sesión. Desde el oficialismo lo que dicen y lo que ratifican es que tienen intención de que la semana que viene se pueda llevar el proyecto finalmente al recinto y se pueda discutir. Desde la oposición han mostrado voluntad de querer acompañar esa iniciativa, por lo menos un sector, y al menos en lo que tiene que ver con la votación en general, ¿no? Después, en particular, seguirán las negociaciones para ver si se pueden hacer modificaciones en el recinto o si directamente la oposición decide no acompañar alguno de los artículos que el oficialismo dice no podemos seguir haciendo cambios a esta iniciativa. Lo que te plantean desde La Libertad Avanza es ya hemos mostrado voluntad de tratar de generar consensos haciendo y atendiendo muchos de los reclamos que nos hicieron. Claro, justamente porque siempre uno puede sacar, a partir del dictamen, saca en claro cómo va a ser el resultado de la votación. Entonces uno tendría asegurado ya a priori el resultado de la votación en general, como decía Gaby. Justamente eso ya estaría concretado, pero no alcanza al gobierno por el hecho de lo que decíamos al principio. Tiene el riesgo de que terminar con una ley flaca si es que te bombardean justamente en la parte en particular. Por Sí, eso. y por eso es algo natural esta reunión que decía Gaby, en donde Karina Milei estuvo aquí en el Palacio Legislativo alrededor de 2 horas aproximadamente, donde tuvo estas conversaciones importantes, y son reuniones que ameritan en estos tiempos en donde se está terminando de definir una sesión especial tan importante, y decimos tan importante porque entendemos que además el propio contexto ya
que hables con los legisladores, con los protagonistas y te digan, y no va a durar menos de 32 horas. 32 implica, horas. Claro, 32 32 horas. ¿Qué son horas. 32 horas? Yo No compro. menos. Bueno, Son 30 totalmente. horas, compro. Claro. Y creo que surge un dato importante este viernes, porque bueno, nos encontramos que en el marco de las negociaciones y de las idas y vueltas a los dos lados de la Avenida de Mayo, se ha estado aquí en la Cámara otra de las protagonistas de la foto de Davos, ¿no? Viajemos brevemente a Davos y pensemos en la foto que protagonizó el presidente Javier Milei. Un primer anillo de su entorno protagonizado por el ministro de Economía Luis Toto Caputo, por la secretaria general de la presidencia Karina Milei y también por otra Jefe de figura gabinete. muy importante, muy poco visible, salvo para el entorno del presidente, me refiero al jefe de gabinete Nicolás Posse. Ha habido dos protagonistas que han jugado muy fuerte hoy. Uno tiene que ver con el rol de Posse en torno a la salida de Guillermo Ferraros, el empoderamiento de Luis Toto Caputo y lo que está sucediendo en estas horas. Primero la escena en la Cámara de Diputados, la presencia de la secretaria general de la presidencia en una reunión con el titular de la Cámara Baja y en ese contexto cómo echa a correr el tiempo de las reuniones que quedan a partir de el comienzo del crepúsculo de este viernes. Muy bien. Bueno, vieron que no mentí cuando dije teníamos muchísima información. Mis colegas vinieron con toda la data. Así que, bueno, gracias Gonzalo. Buen fin de semana. Buen fin de Prepárate, semana. descansá. Sí. Chicos, descansen también. Totalmente. Vamos a hacer lo Descansen posible. también, porque la semana que viene, la que nos espera a todos, Sí. veamos. Lo que siempre digo, están viviendo momentos históricos. Sí. Porque Horas todo- decisivas. Horas decisivas, pero que van a quedar en la historia. Vamos a vivir una sesión larguísima que no tiene antecedentes y que seguramente será en la próxima semana, a partir del martes. Bueno, los despedimos para el fin de semana. Buen fin de semana. Y a ustedes, nos volvemos a ver el próximo lunes con más El Análisis. Muchas gracias. Buen fin de semana.